El sol se derramaba sobre San Lorenzo como un amante generoso, bañando las calles empedradas en tonos dorados y haciendo brillar el mar como un espejo roto. Adrián, con 30 años y un corazón maltrecho, bajó del autobús con su mochila al hombro y la cámara colgada al cuello. Había llegado a este pueblo costero por un encargo, fotografiar los acantilados para una revista de viajes. Pero si era honesto, San Lorenzo era más que un trabajo. Era un refugio, un lugar donde dejar atrás los ecos de un amor que lo había destrozado. Pablo, su ex, había sido un huracán de promesas vacías, y Adrián aún sentía las astillas de ese naufragio. El aire olía a sal y a verano, pegajoso contra su piel. Su camiseta se adhería al pecho mientras caminaba hacia el centro del pueblo, las gafas de sol resbalando por el puente de su nariz. El mensaje de su editora vibró en su bolsillo: vea el faro. Mejores vistas, mejor comida. Haz fotos al atardecer. Adrián suspiró, no muy convencido. No estaba de humor para socializar, pero el rugido de su estómago lo llevó hasta la puerta de madera gastada del restaurante. El faro era un oasis en el calor sofocante. Luces tenues, paredes decoradas con redes de pesca y un aroma a limón y romero que envolvía los sentidos. Apenas había clientes, una pareja en una esquina, un anciano leyendo el periódico. Y detrás de la barra, un hombre que hizo que Adrián se detuviera en seco. Lucas. El nombre estaba bordado en su delantal negro, que llevaba sobre una camiseta blanca que marcaba cada línea de su torso. Era alto, con hombros anchos y una piel bronceada que hablaba de días bajo el sol. Su cabello castaño, ligeramente revuelto, caía sobre unos ojos verdes que parecían ver más allá de la superficie. Estaba sirviendo una copa de vino con una precisión que parecía arte. ¿Primera vez en San Lorenzo?, preguntó Lucas, su voz grave con un toque de diversión, como si supiera algo que Adrián no. Adrián se aclaró la garganta, sintiendo un cosquilleo inesperado en el estómago. Sí. Estoy, de paso. Fotógrafo. Levantó la cámara, como si necesitara pruebas. Lucas arqueó una ceja, apoyándose en la barra. Sus antebrazos se tensaron, y Adrián tuvo que obligarse a mirar sus ojos en lugar de seguir el movimiento. ¿Y qué fotografía un forastero aquí? ¿Gaviotas? ¿Acantilados? ¿O buscas algo más interesante? El tono era juguetón, pero había una chispa en su mirada que hizo que Adrián sintiera el calor del verano en las venas. Busco lo que no se ve a simple vista, respondió, sosteniendo la mirada un segundo de más. Lucas sonrió, una curva lenta y peligrosa. Eso puede ser difícil de encontrar. Siéntate, te traigo algo para que no te derritas. Adrián se instaló en una mesa junto a la ventana, con vistas al mar que ahora se teñía de púrpura bajo el crepúsculo. Mientras Lucas desaparecía en la cocina, Adrián jugueteó con su cámara, intentando ignorar el latido acelerado de su corazón. No estaba aquí para esto. No estaba listo. Pablo le había enseñado que el amor era un riesgo que no valía la pena. Pero cuando Lucas regresó con un plato de pescado a la plancha, una ensalada de tomate y albahaca, y una cerveza helada, Adrián notó el roce de sus dedos al dejar el plato, la forma en que su camiseta se tensaba sobre los hombros. Era imposible no mirar. Espero que te guste, dijo Lucas, deteniéndose un instante, como si esperara algo más que un simple gracias. Huele increíble, respondió Adrián, y no mentía. Pero sus ojos no estaban en el plato. Esa noche, Adrián comió en silencio, robando miradas a Lucas mientras atendía a otros clientes. Había algo en él, una mezcla de confianza y melancolía, como si llevara una armadura que no encajaba del todo. Cuando terminó, Lucas se acercó a recoger la mesa. ¿Y el veredicto? Perfecto, dijo Adrián, y esta vez fue él quien sonrió, un poco más atrevido de lo que pretendía. ¿Siempre tratas así a los forasteros? Solo a los que traen cámaras caras y cara de perdido, respondió Lucas, guiñándole un ojo antes de volver a la barra. Esa fue la primera chispa. Los días siguientes, Adrián se encontró volviendo a El Faro más de lo necesario. Las fotos de los acantilados estaban casi listas, pero siempre había una excusa: la luz no era perfecta. Necesitaba un ángulo diferente, quería capturar el amanecer. Mentiras. Era Lucas. Cada conversación, cada roce accidental,
cada mirada que duraba demasiado lo atraía como una marea. Lucas tenía una forma de moverse, de hablar, que hacía que el mundo pareciera más pequeño, más cálido. Y Adrián, que había jurado no volver a caer, sentía que el suelo bajo sus pies se volvía arena. Una noche, después de cerrar, Lucas lo invitó a quedarse. «Vamos a la playa», dijo, sosteniendo una botella de vino y 2 copas. «Nadie viene a San Lorenzo y se va sin mojarse los pies». Adrián dudó. Era una línea peligrosa, pero sus pies lo llevaron detrás de Lucas, por un sendero que bajaba desde el restaurante hasta una cala escondida. La luna estaba alta, plateando la arena y el mar. Se sentaron en una roca plana, con las olas rompiendo a pocos metros. El aire era cálido, pero la brisa traía un alivio que hacía la cercanía de Lucas aún más peligrosa. «¿Por qué viniste aquí, de verdad?», preguntó Lucas, pasándole una copa. Sus dedos se rozaron, y Adrián sintió un escalofrío. «Trabajo», dijo, pero sonó débil incluso para él. Tomó un sorbo de vino, buscando coraje. Y necesitaba un cambio. Dejar atrás algunas cosas. Lucas asintió, mirando el mar. «Sé lo que es querer dejar cosas atrás. Pero a veces, te siguen». «¿Qué te sigue a ti?», preguntó Adrián, sorprendido por su propia audacia. Lucas se quedó callado, sus ojos fijos en el horizonte. «Mi hermano. Murió hace 5 años. Este restaurante era suyo. Yo solo lo mantengo vivo». Su voz era baja, casi rota. Adrián sintió un nudo en el pecho. Quiso decir algo, pero en lugar de eso, puso una mano en el hombro de Lucas. Fue un gesto pequeño, pero el contacto los detuvo a ambos. Lucas giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. Había algo crudo en esa mirada, algo que pedía permiso y desafiaba al mismo tiempo. «Adrián», susurró Lucas, y su voz era un ruego y una advertencia. No hubo palabras después de eso. Lucas se inclinó, y Adrián no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso lento, tentativo al principio, como si temieran romper algo frágil. Pero entonces Lucas profundizó el beso, su mano encontrando la nuca de Adrián, y el mundo se desvaneció. Fue un beso hambriento, lleno de calor y urgencia, con el sabor del vino y la sal del mar. Adrián se aferró a la camiseta de Lucas, sintiendo el latido de su corazón bajo las yemas de los dedos. El roce de sus barbas, la presión de sus bocas, el calor que subía como una marea, todo era demasiado y no suficiente. Cuando se separaron, jadeando, Lucas apoyó su frente contra la de Adrián. «Esto no estaba en mis planes», murmuró, con una risa temblorosa. «Ni en los míos», admitió Adrián, su voz ronca. Los días siguientes fueron un torbellino. Adrián pasaba las mañanas fotografiando el pueblo, pero sus noches eran de Lucas. Se encontraban en la cala, en el restaurante después de cerrar, o en el pequeño apartamento de Lucas sobre el faro. Cada encuentro era un paso más hacia un borde que ambos sabían peligroso. Los besos se volvieron más audaces, más desesperados. Una noche, en el sofá de Lucas, compartiendo una cerveza, Adrián sintió las manos de Lucas deslizarse bajo su camiseta, explorando la piel de su espalda. El roce era eléctrico, un fuego que amenazaba con consumirlos. «Eres un problema, fotógrafo», dijo Lucas, su aliento cálido contra el cuello de Adrián. Lo besó ahí, justo bajo la mandíbula, y Adrián dejó escapar un gemido bajo que hizo que Lucas sonriera contra su piel. «Tú no eres precisamente inofensivo», respondió Adrián, tirando de Lucas para otro beso. Este fue más profundo, más crudo, sus cuerpos presionados en el sofá, las manos buscando, explorando, deteniéndose justo antes de ir demasiado lejos. Había una línea que aún no cruzaban, pero la tensión era insoportable, un juego de querer y resistir. Pero no todo era pasión. También había charlas hasta la madrugada, confesiones susurradas en la oscuridad. Adrián habló de Pablo, de cómo su traición lo había dejado desconfiando de sí mismo. Lucas compartió el peso de vivir a la sombra de su hermano, la culpa de no haberlo salvado. Cada palabra los acercaba más, pero también los hacía más vulnerables. Una noche, una lluvia de verano los atrapó en la cala. Estaban empapados, riendo como niños, cuando Lucas empujó a Adrián contra una roca, sus manos enmarcando su rostro. «No quiero que te vayas», dijo,
su voz rota por la emoción. No me estoy yendo aún, respondió Adrián, pero ambos sabían que su tiempo en San Lorenzo tenía fecha de caducidad. El beso que siguió fue una tormenta en sí misma, un choque de labios y lenguas que sabía a lluvia y deseo. Las manos de Lucas se deslizaron por el pecho de Adrián, bajo la camiseta empapada, y Adrián respondió apretándose más contra él, sintiendo cada músculo, cada latido. La ropa mojada se pegaba a sus cuerpos, delineando cada curva, cada línea, y la fricción era una tortura deliciosa. Se separaron solo cuando el aire se volvió imprescindible, mirándose como si quisieran memorizar cada detalle. No sé cómo dejar esto, admitió Lucas, su voz apenas audible sobre el rugido de las olas. Entonces no lo hagas, dijo Adrián, y por primera vez, se permitió imaginar un futuro más allá de San Lorenzo. El verano avanzaba, y con él, la inevitable despedida. Adrián debía entregar las fotos y volver a la ciudad. Pero cada día encontraba una razón para quedarse, un encargo adicional, una nueva idea para un proyecto fotográfico, una excusa para pasar una noche más con Lucas. Sin embargo, el peso de la realidad comenzaba a apretar. Una mañana, mientras desayunaban en el restaurante, un cliente habitual, un pescador de barba blanca llamado Manuel, dejó caer un comentario que los sacudió. Lucas, muchacho, no dejes que este se te escape como el otro, dijo, guiñando un ojo mientras pagaba su cuenta. Adrián frunció el ceño, mirando a Lucas. ¿El otro? Lucas se tensó, evitando sus ojos. No es nada. Solo chismes de pueblo. Pero Adrián no era estúpido. Esa noche, en el apartamento, lo enfrentó. ¿Quién era el otro? Preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. Lucas respiró hondo, pasándose una mano por el cabello. Se llamaba Diego. Fue alguien importante. Hace 3 años. Vino al pueblo como tú, de paso. Pensé que se quedaría, pero no lo hizo. Se fue, y yo me quedé con el restaurante y un montón de promesas rotas. Adrián sintió una punzada de celos, pero también de empatía. Lo siento, dijo, suavizando el tono. Pero no soy Diego. No estoy aquí para jugar contigo. Lucas lo miró, sus ojos verdes cargados de vulnerabilidad. ¿Y qué estás haciendo, Adrián? Porque cada día que pasas aquí, me haces querer cosas que no debería. La confesión los dejó en silencio. Adrián se acercó, tomando el rostro de Lucas entre sus manos. No sé qué estoy haciendo, admitió. Pero sé que no quiero irme sin intentarlo. El beso que siguió fue diferente, más lento, más intencional. Fue una promesa silenciosa, un acuerdo de que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. Se dejaron caer en el sofá, sus cuerpos entrelazados, las manos de Lucas trazando caminos sobre la piel de Adrián, deteniéndose en cada curva, cada cicatriz. Adrián respondió con igual fervor, sus dedos enredándose en el cabello de Lucas, tirando suavemente para acercarlo más. Los besos eran fuego, un vaivén de deseo y ternura, y cada roce era una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. No me hagas enamorarme de ti, susurró Lucas contra sus labios, medio en serio, medio en broma. Demasiado tarde, respondió Adrián, y la verdad de esas palabras los sorprendió a ambos. La última noche antes de la fecha límite de Adrián, Lucas cerró el restaurante temprano. Preparó una cena solo para ellos, pescado fresco, vino blanco, y una mesa iluminada por velas. La música suave llenaba el aire, pero la comida quedó casi intacta. La tensión entre ellos era palpable, un nudo de deseo y miedo al futuro. Después de la cena, Lucas tomó la mano de Adrián y lo llevó al apartamento. No quiero que esta sea la última vez, dijo Lucas, su voz cargada de algo que iba más allá del deseo. Adrián lo atrajo hacia sí, besándolo con una intensidad que decía todo lo que no podían poner en palabras. Cayeron en la cama, un enredo de brazos y piernas, risas y suspiros. Los besos eran tórridos, un choque de lenguas y dientes, con el sabor del vino y la urgencia del tiempo que se agotaba. Las manos de Lucas se deslizaron bajo la camiseta de Adrián, explorando cada centímetro de su piel, deteniéndose en la curva de su cintura, en la línea de su columna. Adrián respondió con igual ardor, sus dedos trazando los músculos de la espalda de Lucas, sintiendo el calor de su cuerpo bajo la tela. Se movieron con una sincronía instintiva, sus cuerpos presionados en un baile de querer y contenerse.
La camiseta de Adrián terminó en el suelo, y Lucas lo miró como si quisiera memorizar cada detalle. «¿Eres demasiado? ¿Lo sabías?», dijo, su voz ronca, antes de besarlo de nuevo, esta vez en el cuello, dejando un rastro de calor que hizo que Adrián arqueara la espalda. «No eres el único que está en problemas», respondió Adrián, tirando de Lucas para acercarlo más, sus piernas enredándose, sus respiraciones mezclándose. Cada toque era una promesa, cada caricia un desafío. No cruzaron la última línea, pero no hacía falta. El roce de sus pieles, la presión de sus cuerpos, la intensidad de sus miradas era suficiente para hacer temblar el mundo. Cuando finalmente se quedaron quietos, envueltos en las sábanas, con la respiración aún agitada, Adrián apoyó la cabeza en el pecho de Lucas, escuchando el latido de su corazón. «No sé cómo hacer esto», admitió. «Pero no quiero parar». «Entonces no pares», dijo Lucas, sus dedos trazando círculos suaves en la espalda de Adrián. «¿Qué? O vuelve. Solo, no me dejes con esto solo». Adrián no se fue al día siguiente. Extendió su estadía una semana, luego 2. Las fotos fueron enviadas, pero él se quedó, ayudando a Lucas en el restaurante, robando besos detrás de la barra, durmiendo enredado con él bajo las estrellas. San Lorenzo dejó de ser un escape y se convirtió en un hogar. Pero la ciudad seguía llamándolo, compromisos, contratos, una vida que no podía ignorar para siempre. Una mañana, mientras compartían café en la terraza del restaurante, Adrián tomó una decisión. «Voy a volver a la ciudad», dijo, y el rostro de Lucas se ensombreció. «Pero no es un adiós. Puedo trabajar desde aquí parte del tiempo. ¿Y tú? ¿Podrías venir conmigo alguna vez? Ver algo más allá de este pueblo». Lucas lo miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Estás seguro? No quiero ser el que te ate». «No me atas», respondió Adrián, tomando su mano. «Me das una razón para volver». El beso que siguió fue suave, pero cargado de promesas. No sería fácil. Habría viajes, discusiones, días en los que la distancia dolería. Pero también habría noches como las de San Lorenzo, con el mar de fondo, los cuerpos entrelazados, y la certeza de que, esta vez, valía la pena arriesgarse. Meses después, Adrián regresó al pueblo con un contrato para un libro de fotografía sobre la costa. Lucas lo esperaba en la estación de autobuses, con esa sonrisa que aún hacía que el corazón de Adrián diera un vuelco. Se abrazaron bajo la lluvia, y el beso que compartieron fue una mezcla de alivio y deseo, un recordatorio de que el verano no había sido solo un sueño. San Lorenzo seguía siendo el mismo, el mar, los acantilados, el calor. Pero ahora, también era suyo. Y mientras caminaban hacia el faro, con las manos entrelazadas, Adrián supo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo. Estaba exactamente donde quería estar.